Daniel 8 nos presenta un carnero, un macho cabrío, un cuerno pequeño que se engrandece, una purificación del santuario. ¿Qué es esto? ¿Literal o simbólico? Muy buenas noches, hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Ronald, feliz sábado. Feliz sábado, Marco. Dios los bendiga a todos. Y es que esta profecía es clave para entender los tiempos finales de este tiempo. Ahora, vamos entonces a Daniel capítulo 8, versículo 1, porque hay un dato interesante. Esta profecía tiene que ver o es paralela a las profecías de Daniel 7 y Daniel 2, donde aparecen 4 reinos, pero aquí no aparece Babilonia. ¿Qué pasó con ello? Vamos a Daniel capítulo 8, versículo 1, y dice así: en el tercer reinado del rey Belsasar, me pareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había parecido antes. Estamos hablando de Belsasar, corregente del último de Nabonides, que era el último rey de Babilonia. O sea que Babilonia ya estaba en decadencia. Este decreto, o mejor dicho, esta visión fue dada en el año 548-547. Le faltaban quizás unos 9 o 11 años a Babilonia y ya terminaba su hegemonía o su poderío, ¿sí? Por eso ya Babilonia no tenía razón de ser en estos tiempos, ¿ok? Por eso usted no va a encontrar a Babilonia ya en la profecía de Daniel capítulo 8. Así que la profecía inicia directamente diciendo en el versículo 3: alcé los ojos y miré, y había un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Es interesante que este primero es entonces la visión, y a Daniel se le da la interpretación. Y es sencillo, en el versículo 20 nos dice entonces a quién simbolizaba este carnero. Dice así: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Es decir, que el carnero, al igual que el oso de Daniel capítulo 7 y los brazos y pechos de plata de Daniel capítulo 2, simbolizaban ¿sí? a los medos y los persas. Tampoco vamos a tener mucho problema para identificar a Grecia, que en Daniel 7 era el leopardo de 4 cabezas y en Daniel 2 representaba el vientre y los muslos de bronce. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos lo describe. Dice así en Daniel capítulo 8, versículos 21 al 22. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, o sea, Alejandro el Grande. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, Alejandro el Grande, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Ustedes saben que la historia dice que cuando Alejandro cayó, 4 reinos, Lisímaco, Ptolomeo, Seleuco y Casandro, sucedieron al rey. Okay. En el versículo 8 dice la visión: el macho cabrío creció en gran manera, es decir, el macho cabrío crece, como lo mencionaba. Pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables. Aquí viene la parte interesante. Hacia los 4 vientos del cielo. De uno de ellos, es decir, de uno de los 4 vientos del cielo, que se utiliza aquí para expresar de algunos de los 4 puntos cardinales, salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa. Me voy a detener ahí. Este cuerno pequeño es símbolo de Roma. Los versículos 9 y 10 describen la fase pagana de Roma. Y los versículos 11 y 12 la fase papal, de la cual vas a hablar en un momento. Se utiliza aquí la palabra de que este cuerno pequeño creció. Y esta palabra o este verbo en hebreo denota la acción de avanzar o también la acción de desplazarse. Es decir, este cuerno se iba a desplazar, Roma se iba a desplazar hacia el este, y en la historia lo vemos reflejado en que Roma conquista Siria, la tierra gloriosa también que vendría a ser Israel, y hacia el sur, hacia Egipto. Y este verbo también se usa en otras partes del Antiguo Testamento para expresar cuando los reyes iban hacia la guerra. Es decir, este cuerno pequeño o Roma iba entonces a extenderse y esas acciones iban a ser militares, o es decir, de conquistas.
aquí vemos en Daniel capítulo 8 también el símbolo entonces del cuerno pequeño para Roma en su fase pagana. O sea, entendiendo que el cuerno pequeño entonces simboliza al cuarto reino. Estamos hablando del cuarto reino en una primera fase, la Roma política, y ahora la Roma papal. ¿Por qué la Roma papal? Miren ustedes, vamos a Daniel en el capítulo 8, versículos del 23 al 25. Y al final del reinado de estos, o sea, está hablando de Roma, en el 476, cuando termina la Roma política, cuando cae Roma imperial, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Nos está hablando de un ser, de un reinado o de una sucesión de reyes que vendrían entendidos en enigmas, oscuridad, astutos, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Recordarán ustedes que el papado en la Edad Media se sirvió de los reyes de la tierra, empezando con los francos. Y dice así, la descripción sigue así: mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente. Ustedes saben que impuso muchas mentiras, muchos ritos, empezando por el continuo, ¿sí? Que era la intercesión. Los papas empezaron a interceder, y le quitaron ese atributo a Cristo, que había ganado. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Tú recordarás que en la Edad Media los santos fueron perseguidos. Los valdenses tuvieron que correr a las montañas alpinas al norte de Italia. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en sus manos, cambiando los tiempos de la ley. Cambiaron la ley del sábado al domingo. Y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. El papado, al decir que podía perdonar pecados, se está alzando contra el príncipe de los príncipes, quitándole el atributo que le corresponde a Cristo Jesús. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Esto nos está diciendo que este poder, el papado en el cual vivimos hoy, ese poder político religioso que hoy persiste, lo va a derrotar Cristo, esa roca que encontramos en Daniel 2 cuando Él venga. Así es. La palabra de Dios entonces ya nos estaba advirtiendo, nos estaba así mostrando que iba a existir o iba a venir un poder. Así es. Que iba a quitarle las prerrogativas a Cristo, que se iba a hacer pasar entonces por Cristo. Por Cristo, y sentarse en el lugar de Cristo. En Daniel capítulo 8, versículo 13 encontramos lo siguiente. Daniel estaba en visión, pero de repente Daniel escucha algo y dice: entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Sería la mejor traducción, porque la palabra sacrificio no está en no debe aparecer. La prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados. Es decir, ¿hasta cuándo? La respuesta es la siguiente, versículo 14: y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué era la purificación del santuario? Para poder entender este texto, tenemos que saber qué representaba la purificación del santuario en el antiguo Israel. Bueno, la escritura marca en Levítico capítulo 16 que había un día que se conocía como el Yom Kippur, el día de la expiación. Y en ese día, todos los pecados que habían sido llevados al santuario por el pueblo de Israel durante todo el año, en ese día eran esos pecados entonces sacados del santuario, eran eliminados. Y Levítico capítulo 16 nos marca que esos pecados eran depositados simbólicamente sobre Azazel, un macho cabrío, que simbolizaba a Satanás. Así es. Porque finalmente Satanás es el causante de todos los pecados y de todas las desgracias que hay en este mundo. Entonces, en ese día, finalmente el pueblo de Dios se reunía, era un día solemne, un día que el pueblo tenía que apartar, reposar, estar en oración. En ese día, los pecados se ponían sobre este animal, Azazel, y este animal, Azazel, era llevado al desierto y allá moría. Representación entonces de lo que va a pasar al final cuando Cristo venga y todos los pecados sean depositados sobre Satanás, el gran autor del mal en este mundo.
lo que vemos en el milenio. Pero eso es otro tema. Ok, entonces el día de la expiación o la purificación del santuario era un día de juicio para el pueblo de Israel. Porque en tanto unos quedaban limpios de sus pecados, los que habían llevado el pecado al santuario, otros quedaban sucios. Y dice la palabra de Dios allá en Éxodo que los que quedaban sucios eran cortados del pueblo. Entonces el resultado del juicio era que unos quedaban limpios y otros quedaban sucios de sus pecados. ¿Qué simbolizaba todo esto? Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Querido amigo, la purificación del santuario no es otra cosa que símbolo de un juicio pre-advenimiento. Antes de que venga Cristo, se iba a efectuar un juicio que, para ser exactos, fue en 1844, allá en el cielo, donde comenzaría ese juicio para ver precisamente y limpiar al pueblo, a su pueblo, al verdadero pueblo de Dios, al verdadero creyente, no al que hace la finta que va a la iglesia, sino que al que de corazón está en Cristo Jesús, y Cristo Jesús abogaría por ellos y los limpiaría de pecado. Y por eso ahora entendemos cómo en Daniel 7:26 dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Quién va a ser destruido y arruinado hasta el fin? El cuerno pequeño, el papado. Cristo con su venida lo va a destruir, y todos aquellos que le creyeron y lo acompañaron hasta el final en contra del pueblo de Dios, tristemente también serán destruidos. Es decir, la obra que se hace aquí en Daniel 8:14, la purificación del santuario, equivale al juicio que vemos en Daniel capítulo 7. Amigo, es nuestro deseo que aceptes a Cristo como tu Salvador personal. Que Él sea tu abogado entonces en este juicio, quien te defienda de las acusaciones de Satanás y que te cubra con tu justicia. No solamente Cristo es nuestro abogado, pero también es el juez. Así es. ¿Qué mejor entonces que ir a un juicio teniendo a Cristo como a tu abogado, y quien vaya a dar la sentencia sea tu amigo también, el juez? Amén. Dios te bendiga, y recuerda que Cristo viene pronto y que hoy es el día de entregarte a Él, es el día de preparación, es el día de salvación. Dios te bendiga. Oremos. Querido Señor, muchísimas gracias por tu gracia, porque nos das tiempo para entregarnos a ti y obtener esa justicia perfecta, que en el día del juicio, cuando nos toque llegar ahí, Señor, podamos enfrentarlo con toda seguridad, de salir absueltos para estar listos para ir al reino de los cielos contigo. Bendice a mis hermanos que escucharon este mensaje y que se preparen, que se entreguen a ti para obtener esa justicia perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Os sinais já estão a nos mostrar, breve Jesus